Nunca pensé que mi vida tomaría el rumbo que tomó. Siempre me consideré una persona dedicada, una buena esposa y madre. Pero, con el paso de los años, fui notando que, de cierta forma, me acomodé demasiado. Acepté la rutina, dejé de lado mis propios sueños y, sin darme cuenta, permití que las cosas se salieran de mi control. Estaba tan enfocada en mantener a mi familia unida y feliz que ignoré las señales de que algo estaba muy mal. Ahora, al mirar hacia atrás, veo cuán ciega fui, cómo simplemente dejé que el amor y la confianza que tenía en Diego oscurecieran la realidad que estaba justo frente a mí. Quería creer que todo estaba bien, que el hombre que amaba era incapaz de traicionarme, de herirme tan profundamente. Pero la verdad es que estaba equivocada, y ese error me costó caro. Voy a contar mi historia, no porque esté buscando lástima o simpatía, sino porque tal vez, al compartir lo que viví, pueda ayudar a alguien a no cometer los mismos errores que cometí. Mi nombre es Marta. Nací y crecí en un pueblito en el interior de México, de esos lugares pequeños donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Mi infancia fue sencilla, como la de cualquier niño que crece en un pueblo. Jugaba en la calle hasta tarde, estudiaba en la escuela pública y ayudaba a mi madre en casa. Mi padre trabajaba en las plantaciones de maíz y casi nunca estaba en casa, pero cuando estaba, siempre era muy cariñoso conmigo y con mis hermanos. La vida en el pueblo era tranquila, pero al mismo tiempo siempre sentí que estaba atrapada allí. No tenía muchas perspectivas de hacer algo diferente a lo que hacía mi madre o las otras mujeres del lugar. Crecí viendo a mi madre desvivirse para cuidar la casa, a los hijos y a mi padre. Y en el fondo, sabía que el futuro que me esperaba no sería muy diferente. Cuando terminé la preparatoria, comencé a trabajar como dependienta en una pequeña tienda de conveniencia. Era lo máximo que podía hacer allí. Los días eran todos iguales y sentía una inmensa necesidad de cambiar mi vida, de conocer algo más allá de ese pueblo. Quería irme de allí, pero no sabía cómo. Fue en esa época que conocí a Diego. Él acababa de mudarse al pueblo, viniendo de la capital, Ciudad de México. Era un hombre de unos 30 y tantos años, encantador y con ese aire de alguien que ya había vivido mucho más de lo que yo podría imaginar. Venía a la tienda casi todos los días y poco a poco nos fuimos acercando. Comenzó con conversaciones casuales, pero pronto él estaba invitándome a salir. Nunca había salido con un hombre como él antes. Tenía coche. Hablaba de lugares que nunca había oído mencionar. Parecía saberlo todo. Empezamos a salir y en poco tiempo él me pidió matrimonio. Fue una propuesta sencilla, en la sala de mi casa, con mis padres y mis hermanos sentados en el sofá. Acepté de inmediato. Para mí, parecía la oportunidad que había estado esperando. Casarme con Diego significaba salir de esa vida monótona, conocer el mundo, vivir algo diferente. Nos casamos en la pequeña iglesia del pueblo, con una fiesta sencilla pero llena de amigos y familiares. Estaba tan feliz que apenas podía creer en mi suerte. Después de la boda, nos mudamos a la Ciudad de México, y mi vida cambió por completo. Dejé el trabajo en la tienda y comencé a vivir una nueva vida, con nuevas oportunidades y nuevas personas. Diego era todo lo que siempre había soñado. Cariñoso, atento, siempre haciendo planes para nuestro futuro. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. El tiempo pasó, y después de algunos años de casados, quedé embarazada de nuestra primera hija, Isabela. Estábamos más felices que nunca. Diego no cabía en sí de tanta alegría. Ya estaba hablando de comprar una cuna nueva, pintar el cuarto de rosa, e incluso empezó a pensar en nombres antes de saber el sexo del bebé. Nunca lo había visto tan emocionado. El embarazo fue tranquilo, y Diego siempre estuvo a mi lado, cuidándome, acompañándome a las consultas
y planeando cada detalle para la llegada de nuestra hija. Pasábamos horas conversando sobre cómo sería nuestra vida con Isabela, cómo la educaríamos, los valores que queríamos inculcarle. Parecía tan dedicado, tan involucrado en cada paso de esta nueva etapa, que me sentía la mujer más afortunada del mundo. Cuando Isabela nació, lloramos de felicidad. Era hermosa, pequeña, y desde el primer momento, Diego se mostró como un padre maravilloso. Cambiaba pañales, la bañaba, se quedaba despierto de madrugada solo para ayudarme a cuidarla. Me sentía completa, nuestra familia estaba perfecta y creía que nada podría romper eso. Vivíamos en una burbuja de felicidad. La vida estaba bien. Diego tenía un buen trabajo y yo me dedicaba por completo a cuidar de nuestra hija y de nuestro hogar. A veces, incluso pensaba en hacer algo más, en encontrar un trabajo o estudiar algo, pero siempre terminaba dejándolo de lado. Mi prioridad era mi familia, y con Diego yendo tan bien en el trabajo, no había una necesidad real de que yo buscara algo fuera de casa. Me encargaba de la casa, de los niños, y trataba de que todo estuviera lo más perfecto posible para Diego. Nuestra vida seguía su curso, con él trabajando mucho y yo ocupándome de todo. Por las noches nos reuníamos para cenar, conversábamos sobre el día, y me gustaba escuchar cómo contaba sobre las ventas que había hecho, los nuevos proyectos en la empresa. Diego parecía realizado, y yo estaba feliz de saber que estaba construyendo una carrera sólida. Pero mirando hacia atrás, veo que tal vez me acomodé demasiado. Estaba tan enfocada en hacer que la vida de nuestra familia funcionara que dejé de prestar atención a ciertas cosas. Cosas que solo noté mucho tiempo después, cuando ya era demasiado tarde, cuando mi hijo menor, Miguel, tenía 7 años, las cosas comenzaron a cambiar en nuestra vida. Hasta entonces, él era un niño sano, lleno de energía y siempre con una sonrisa en el rostro. Pero, de repente, todo eso cambió. Miguel empezó a enfermarse con frecuencia, lo cual era extraño para un niño tan lleno de vida. Primero fueron gripes y resfriados, lo que parecía normal, pero pronto vinieron las fiebres altas y las toses que no desaparecían. Se quedaba en cama por días, sin ganas de jugar o salir de casa, algo que nunca había sucedido antes. Cada vez que se recuperaba de una enfermedad, otra ya venía enseguida, como si no hubiera descanso. Diego y yo estábamos muy preocupados. Llevamos a Miguel a varios médicos y pasó por una serie de exámenes. Se hicieron todo tipo de pruebas, desde las más simples hasta las más complejas, pero el resultado siempre era el mismo. Miguel no tenía nada. Los médicos no podían explicar por qué se enfermaba con tanta frecuencia. Decían que era solo una fase, que algunos niños pasaban por eso, pero en el fondo yo sabía que algo andaba mal. La rutina de nuestra familia se puso de cabeza. Yo siempre estaba cuidando de Miguel, tratando de todo para aliviar su sufrimiento, pero nada parecía funcionar. Diego también estaba muy afectado, pero intentaba mantener la calma, diciendo que era solo cuestión de tiempo para que Miguel mejorara. Pero con el tiempo empecé a sentir que algo más profundo estaba sucediendo. La felicidad que siempre habíamos tenido en casa comenzó a desvanecerse. Me sentía cada vez más ansiosa, preocupada por la salud de mi hijo, y Diego, aunque intentaba mantener el optimismo, estaba cada vez más ausente, diciendo que necesitaba concentrarse en el trabajo para asegurar el sustento de la familia. Y así, poco a poco, nuestra vida comenzó a cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi hijo Miguel estaba cada vez más enfermo, y mi esposo, Diego, cada vez más ausente. Comenzó a pasar más tiempo fuera de casa, diciendo que el trabajo le exigía mucho, que las responsabilidades habían aumentado. Al principio intenté entender. Después de todo, él estaba tratando de mantenernos, pero con el tiempo
Su ausencia empezó a pesar mucho. Como si la situación de Miguel no fuera suficiente, mi hija, Isabela, también comenzó a enfermarse. Los mismos síntomas que su hermano: fiebre, tos, cansancio extremo. Ella, que siempre había sido una niña fuerte y saludable, de repente estaba siempre en cama. Yo estaba desesperada. De la noche a la mañana, mis 2 hijos estaban enfermos y nadie podía decirme qué estaba pasando. Ya no tenía tiempo ni cabeza para cuidar la casa. Apenas podía cocinar o limpiar. Pasaba el día cuidando de los niños, tratando de aliviar su sufrimiento. Vivía exhausta, física y emocionalmente. Lo peor de todo era que Diego, en lugar de apoyarme, empezó a tratarme mal. Él llegaba a casa cansado y, en lugar de entender la situación, comenzaba a quejarse. Decía que trabajaba todo el día para mantener la casa y que cuando llegaba no había comida lista, que la casa estaba hecha un desastre, y me llamaba inútil, perezosa y otras cosas que ni siquiera puedo repetir. Sus palabras eran duras y cada vez más sentía que él se estaba convirtiendo en alguien que no conocía. Eso me devastaba. Diego nunca me había tratado así antes. Siempre fue un esposo amoroso, un padre dedicado, y de repente parecía que ya no reconocía al hombre con el que me había casado. Solo sabía llorar y rezar por mis hijos, pidiendo a Dios que quitara esa enfermedad de nuestra casa, que trajera de vuelta la paz que habíamos perdido. Pero en el fondo sentía que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. No sabía qué hacer. No sabía a dónde acudir. Estaba perdida, y todo lo que quería era que mis hijos se recuperaran y que Diego volviera a ser el hombre que amaba. Pero cada día que pasaba, parecía que eso estaba cada vez más lejos. Como si la situación no fuera lo suficientemente mala, Diego comenzó a llegar a casa borracho. Al principio era de vez en cuando, pero pronto se volvió algo constante. Y cuando estaba borracho, las peleas eran aún peores. Se ponía agresivo, me empujaba, gritaba y me insultaba con todo lo que puedas imaginar. Palabras que nunca pensé que saldrían de su boca. Yo ya estaba al límite, cansada de todo aquello, pero me sentía completamente atrapada. ¿Cómo iba a irme? ¿A dónde iría con 2 niños enfermos? No tenía a dónde escapar. Con cada día que pasaba, me sentía más atrapada en esa situación, más aislada, sin saber qué hacer. Después de un tiempo, Diego incluso comenzó a dormir fuera de casa. Salía por la noche y no volvía hasta el día siguiente. A veces ni siquiera daba señales de vida. Yo me quedaba en casa, sola con los niños, preocupada, pero al mismo tiempo aliviada de no tener que enfrentar otra noche de peleas y agresiones. Pero hubo una noche en la que él cruzó todos los límites. Salió de nuevo, y cuando volvió de madrugada, estaba más borracho que nunca. Pero esta vez tomé una decisión. Cerré con llave las puertas y ventanas de la casa y me quedé esperando. Él llegó, intentó abrir la puerta, pero como no tenía la llave, comenzó a golpear y a gritar para que le abriera. Estaba tan asustada, temblando, pero no abrí. Él se enfureció, gritando y golpeando la puerta, insultándome, diciendo que me arrepentiría. Yo estaba aterrorizada, pero sabía que no podía abrir. Era la primera vez que lograba tener algún control sobre la situación, aunque fuera por poco tiempo. Él terminó yéndose, probablemente se fue a dormir a algún lado, pero esa noche fue un punto de inflexión para mí. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, pero aún no sabía qué hacer. Estaba exhausta, emocionalmente destruida, y solo quería proteger a mis hijos y encontrar una salida a todo ese dolor. Decidí pasar unos días con mi tía, llevándome a los niños conmigo. La casa de ella era un lugar tranquilo, muy diferente del caos y la tensión que teníamos en casa. Para mi sorpresa, noté que Miguel e Isabela comenzaron a mejorar mucho allí. Estaban más animados, comiendo mejor,
y parecía que su salud finalmente estaba volviendo a la normalidad. Realmente creía que el ambiente pesado en casa estaba contribuyendo a sus enfermedades. A pesar de esta mejoría, las cosas aún no estaban bien. Yo estaba completamente desolada, tratando de entender qué estaba pasando con mi vida y con Diego. Mi tía, además de ser una mujer muy sabia, también tenía un profundo conocimiento sobre tradiciones y prácticas espirituales. Solía hacer bendiciones, leer cartas y manos, y tenía una forma muy especial de tratar con las personas. Observando mi aflicción, ella se ofreció a hacer una lectura para mí. Yo estaba escéptica, pero también desesperada. ¿Qué tenía que perder? Acepté la oferta y, con cierta esperanza de encontrar respuestas, me senté en la mesa de la cocina de su casa, donde preparó un pequeño altar con velas y algunos objetos que usaba en sus rituales. Mi tía comenzó la lectura con una calma que parecía traer un alivio instantáneo. Me pidió que le contara todo lo que estaba sucediendo, y yo me desahogué, hablando sobre la salud de mis hijos, las peleas con Diego y su cambio de actitud. Ella escuchó atentamente y luego comenzó a mover las cartas y las manos. Parecía concentrada, pasando las cartas una por una y analizando cada detalle. Yo la observaba en silencio, esperando ansiosamente alguna orientación. Mi tía nunca fue de dar falsas esperanzas o prometer soluciones mágicas, pero sabía que tenía un conocimiento profundo y que lo que dijera podría ayudarme a entender mejor la situación. Después de un rato, levantó la mirada y comenzó a hablar con una voz calmada y segura. Mi tía hizo la lectura y mientras analizaba las cartas y las señales, me dijo que veía a una mujer en mi camino. Pero no era cualquier mujer. Era descrita como vengativa y muy mala. La forma en que habló de esto me inquietó. Me preguntó, con una seriedad que nunca le había visto antes, si sospechaba de mi marido, si era posible que él estuviera involucrado con otra mujer. Me sorprendió un poco la pregunta. Nunca había desconfiado de Diego de manera concreta. Siempre creí que nuestros problemas eran solo cuestiones normales de matrimonio y estrés, nada más allá de eso. Sin embargo, al reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo, comencé a considerar la posibilidad. Diego estaba cambiado, distante, y las peleas y su comportamiento eran cada vez más extraños. Parecía que algo no estaba bien. Nunca había pensado en una infidelidad, pero con todo lo que estaba pasando, parecía tener sentido. Mi tía entonces explicó que no era raro que mujeres acudieran a ella y descubrieran que sus maridos tenían amantes. Me contó que, muchas veces, lo que parecía ser un problema solo familiar, en realidad, tenía raíces más profundas, como la presencia de alguien que estaba intentando causar daño. La mujer que apareció en la lectura parecía ser una amante, alguien que estaba afectando no solo la vida de Diego, sino nuestra familia en su conjunto. Ella me dijo que la energía de esa mujer estaba influyendo en nuestra casa y contribuyendo al caos que estábamos viviendo. Ese fue un momento de revelación, pero también de gran angustia. Me sentía perdida y confundida, sin saber cómo lidiar con esa nueva información. Mi tía se ofreció a ayudarme a enfrentar esa situación. Ella sugirió que fuéramos más allá de la lectura y realizáramos un trabajo para limpiar las energías negativas y enfrentar la influencia de esa mujer. Habló de rituales y bendiciones que podrían ayudar a restaurar la armonía y la paz en nuestra vida. Yo estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para devolver la estabilidad y la felicidad a mi familia. Acepté su ayuda, con la esperanza de que, al enfrentar a esa mujer y limpiar las energías negativas, pudiera finalmente entender lo que estaba sucediendo y comenzar a resolver los problemas que nos estaban consumiendo. Después de que mi tía realizó la limpieza en mí y en los niños, parecía que las cosas empezaban a mejorar. Los niños parecían más saludables,
y hasta el ambiente a nuestro alrededor se sentía menos pesado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Diego apareciera. Comenzó a buscarme desesperado, enviando mensajes, tratando de llamar, e incluso apareció frente a la casa de mi tía, gritando y suplicando que hablara con él. Lo ignoré durante unos días. Después de todo lo que había pasado, no sabía si estaba lista para enfrentar a Diego de nuevo. Pero, después de tanto insistir y prácticamente suplicar frente a la casa, decidí hablar con él para evitar un escándalo mayor. Cuando abrí la puerta y lo vi, casi no lo creí. Diego estaba diferente. Se había cortado el cabello, se había afeitado y estaba sobrio, algo que no veía en mucho tiempo. Parecía un poco más como el hombre que conocí, no el extraño en el que se había convertido en los últimos meses. Se disculpó con lágrimas en los ojos, diciendo que me amaba, que extrañaba a los niños y a mí, y que quería volver a casa. Pero no quería dejarme llevar por sus palabras. Fui directa al punto y lo confronté, preguntándole si no tenía nada más que contarme, que esa era su oportunidad de ser honesto. Curiosamente, me miró con una mezcla de vergüenza y alivio, como si llevara un peso enorme en los hombros. Entonces me dijo que precisamente por eso había venido, que tenía algo que contarme, algo que había estado escondiendo durante mucho tiempo y que era la razón de tanta bebida y de su cambio de comportamiento. Me quedé en silencio, esperando a que continuara, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Respiró hondo y comenzó a hablar, con la voz temblorosa. «Marta, yo no sé cómo decirte esto, pero cometí un error enorme, un error por el cual estoy pagando caro. Yo me involucré con otra mujer». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí un nudo en la garganta y parecía que el suelo se abría bajo mis pies. Pero lo dejé continuar, conteniendo las lágrimas y tratando de mantener la calma. Esa mujer no es quien yo pensaba que era. Al principio fue algo tonto, una aventura, pero luego me di cuenta de que ella era diferente. Me envolvió de una manera que no podía liberarme, como si tuviera algún tipo de poder sobre mí. Diego continuó hablando, y cada palabra que salía de su boca parecía pesar más que la anterior. Me contó que todo esto había comenzado hace 3 años. Fue en esa época que empezó a involucrarse con esa mujer, y después de un tiempo decidió que lo iba a terminar todo y decirme la verdad. Pero justo cuando estaba a punto de terminar, ella apareció con una noticia que lo dejó sin piso. Dijo que estaba embarazada de él. Diego contó que, en ese momento, perdió toda la valentía para contarme. No sabía qué hacer. La idea de tener un hijo fuera del matrimonio lo aterrorizaba, y optó por ocultar todo y vivir en la mentira. Esos 3 años fueron un infierno para él. Diego dijo que la culpa lo consumía todos los días. Sabía que estaba mal, sabía que estaba engañándome a mí y a los niños, pero no podía salir de ese ciclo. Empezó a beber para soportar el dolor del arrepentimiento, pero en lugar de ayudar, la bebida solo lo hundía más. Cuando bebía, se transformaba. Era como si toda la culpa y la desesperación se acumularan y explotaran en forma de agresión y rabia, sin que él tuviera ningún autocontrol. Diego se disculpó repetidamente, las lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que entendía si yo ya no lo quería, que sabía que había destruido todo lo que construimos juntos y que no esperaba perdón. Pero estaba allí, sacando todo a la luz, porque no podía seguir viviendo en esa mentira. Quería una oportunidad para arreglar las cosas, pero sabía que la decisión estaba en mis manos. Me quedé allí, escuchando todo, tratando de procesar lo que él me había dicho. Era demasiado para absorber, y me sentía traicionada, devastada y al mismo tiempo aliviada por finalmente saber la verdad. Cuando Diego terminó de hablar, respiré hondo
y con la voz aún temblorosa le conté lo que mi tía me había dicho sobre la lectura de las cartas y sobre la presencia de una mujer vengativa en nuestras vidas. Le expliqué que por eso había empezado a sospechar, que jamás hubiera imaginado algo así si no fuera por las palabras de mi tía. Él se quedó en silencio por unos segundos, como si estuviera procesando lo que acababa de decirle. Luego soltó un suspiro pesado y estuvo de acuerdo, diciendo que tenía sentido. Dijo que esa mujer con la que se involucró era extremadamente amargada y que, en ese momento, no se dio cuenta de lo peligrosa que realmente era. Reveló que, después de un tiempo, descubrió que ella practicaba magia negra y que creía que la enfermedad de nuestros hijos era culpa de ella. Diego admitió que ya hacía tiempo que no tenía ningún tipo de relación con esa mujer, pero que se sentía atrapado por ella porque tenía que ayudar con los gastos del hijo que tuvieron juntos. Pero no era solo eso. Ella siempre lo amenazaba, diciendo que iba a pagar caro por haberla usado y por no haber dejado a la familia para quedarse con ella. Las amenazas constantes lo dejaban en pánico y temía lo que ella pudiera hacer, especialmente ahora que estaba intentando alejarse definitivamente. Dijo que toda esta situación lo consumía por dentro, que estaba exhausto y que la bebida era la única forma que encontraba para intentar escapar de esa realidad. Pero al mismo tiempo, sabía que solo estaba empeorando las cosas. No pude perdonarlo en ese momento. Las heridas aún estaban muy abiertas, y todo lo que él había hecho era simplemente demasiado para digerir de una sola vez. Le dije que necesitaría tiempo y que me quedaría en la casa de mi tía por un tiempo más. Le expliqué que podría ver a los niños, pero con una condición: tendría que dejar de beber. Diego, visiblemente arrepentido, prometió que cambiaría. Dijo que haría lo que fuera necesario para recuperar mi confianza y mi perdón, y que quería que nuestra familia volviera a estar unida. Desde entonces, ha estado esforzándose por cumplir su promesa. Está buscando ayuda, manteniéndose sobrio y tratando de ser el padre presente que no fue en los últimos años. Pero, a pesar de todo esto, aún no estoy lista para volver con él. Las marcas de la traición y los años de mentiras aún están muy profundas y necesito más tiempo para entender si es posible reconstruir lo que se rompió. En cuanto a las magias de esa mujer, mi tía continuó haciendo otros trabajos de limpieza espiritual para protegerme a mí y a los niños. Gracias a Dios, todos estamos bien ahora. Los niños están saludables y esa sensación pesada que antes nos rodeaba parece haber desaparecido. Siento que, al menos en ese aspecto, logramos liberarnos del mal que nos estaba afectando. Pero en cuanto a mi matrimonio, solo el tiempo dirá qué sucederá.